Bienvenidos al Tablero, la nueva producción radial de la Vicerrectoría Académica y el Centro de Conocimiento para el Desarrollo Profesional Sapiens de la Universidad de Boyacá. Yo soy Miguel Ángel Fonseca Galvis y estaré acompañándolos en esta serie de podcasts. Hoy pasaremos a un invitado muy especial, que nos va a hablar desde una perspectiva fascinante de la esencia del podcast, qué es un podcast y la razón del por qué estos productos tienen tanto boom. Le doy la bienvenida a Miguel Ángel Fonseca Galvis, estudiante de noveno semestre de Comunicación Social de la Universidad de Boyacá, auxiliar en investigación de Sapiens y quien dirige la serie de podcast Al Tablero. Así es. En esta ocasión vengo a hablarles desde mi experiencia propia qué es un podcast y cuáles son los puntos fuertes que tienen para que ustedes como docentes puedan aplicarlo en sus clases. Así que empecemos. ¿Hace cuánto llevo haciendo esto y cómo me siento? Podría decir que mi primer acercamiento al tema de trabajar con audio se remonta a cerca de cuarto o quinto semestre en una clase llamada Apreciación Musical. Para esta clase recuerdo muy bien que tuvimos que hacer una miniserie por medio de efectos sonoros y voces, por lo que nuestro reto era recrear todo un escenario para que las personas que lo escucharan sintieran como si lo estuvieran viviendo ahí mismo. Fue un trabajo bastante interesante. De hecho me encantó hacerlo, le tomé mucho cariño a esto de hacer productos radiales y cada vez se me fue notando más y más. Incluso por ejemplo en clase de producción radial con una compañera tuvimos que recrear un cuento infantil desde cero, con nuestros propios efectos de sonido, con nuestras voces, y justamente fue tan bueno el trabajo que pues era un parcial como tal y nos sacamos un 5. Digamos que este fue como un pináculo o donde yo ya dije, esto de los trabajos radiales me encanta, me gusta, me hace sentir cómodo y empecé a meterme cada vez más y más en esto. Y bueno, ya he realizado trabajos muy buenos, pero pues para contarles eso ya será en otro momento. Para mí, ¿qué es un podcast? Bueno, yo lo relaciono como un programa de radio, solo que en lugar de ser transmitido en vivo, este se graba y se publica en línea, para que la demás gente pues pueda escucharlo a cualquier momento y a cualquier lugar. Es como tener tu propio programa de radio, pero en internet. En este puedes hablar sobre temas de interés como noticias, entretenimiento, deporte, política, cultura, lo que a ti se te ocurra, música, videojuegos, no sé. Abarca totalmente todo tipo de temas y lo mejor es que puede llegar a un público global, no solo local. Ya que estamos hablando del internet, es decir, cualquier persona en cualquier parte del mundo te puede estar escuchando. Y de hecho también considero que es muy sencillo a la hora de hacerlo, ya que solo necesitas un micrófono, que incluso puede ser el de tu celular, o una grabadora como tal. También yo recomiendo que se grabe en un espacio silencioso, con un tema digamos que puedes poner como música de fondo para ambientar el lugar, o simplemente eso lo puedes ya hacer en edición. Y digamos que también, hablando de edición, es necesario, o bueno, no tan necesario, pero saber un poco de cómo es la edición de audio. Con un programa puede ser básico, no necesitas un programa de edición súper complejo, de última generación, versión, no sé. No necesariamente. De hecho, la edición en audio para un podcast, entre más simple y entre más natural salga, es mucho mejor. Además también lo puedes publicar en plataformas de audio como puede ser en Spotify, Apple Podcast, pero personalmente yo recomiendo la que más he utilizado y es SoundCloud, ya que esta es totalmente gratuita, pues tiene un límite de espacio, pero es un límite de espacio bastante grandecito, entonces como tal tú puedes meter todos los podcasts que tú quieras, con toda la duración que tú quieras y es muy fácil de aprender a manejarlo. ¿A qué se debe el boom de los podcasts? Primero, la accesibilidad en cuanto a la tecnología en los últimos años,
Pues la mayoría de gente actualmente tenemos dispositivos móviles como un smartphone, una tablet, un computador, que nos ha permitido acceder a una amplia cantidad de contenido digital como pueden ser los podcasts. Y esto no solo ha hecho que se convierta como en algo cotidiano, ya que puedes escucharlo en cualquier momento, en cualquier lugar, ya que incluso si estás viajando, estás caminando, estás trabajando, estás haciendo los quehaceres del hogar, estás haciendo ejercicio, fácilmente puedes poner un podcast y te va a acompañar por el resto de tu día. No tienes que estarle prestando incluso el 100% de tu atención, sino que una atención mínima mientras puedes hacer otras tareas, otros oficios en la vida cotidiana. Además, la diversidad y la especialización del contenido de los podcasts es impresionante. Estamos hablando de que casi cualquier interés o pasión tiene su propio espacio en este mundo, desde temas de entretenimiento, cultura pop, hasta temas más profundos como investigaciones científicas, historia o política. Y esto significa que los oyentes pueden encontrar fácilmente el contenido que les guste o que les atraiga. El formato flexible de los podcasts es otro elemento que ha contribuido a su popularidad, pues los creadores pueden experimentar con diferentes estilos de narración, con la duración en cuanto a sus episodios, con los enfoques temáticos que quieran manejar, y estos llevan a que puedan tener una mayor innovación al momento de crear pues su contenido. Y por último, la interacción y la construcción de comunidades en torno a los podcasts también son un aspecto importante a tener en cuenta, pues los oyentes a menudo sienten una conexión más cercana con los creadores de podcast y pueden llegar a interactuar incluso a través de los comentarios, a través de las redes sociales, por cualquier canal que este creador tenga, lo que le fomenta como una lealtad a la audiencia. Por ejemplo, en el caso de Al Tablero, nosotros estamos abiertos a que los docentes que nos escuchen tengan la posibilidad de postularse para poder participar en nuestros programas. ¿Se puede fomentar el podcast en las clases? La respuesta es que sí se puede. De hecho, el uso de podcast en las clases puede ser una excelente manera de enriquecer la experiencia educativa. Y esto lo vemos en que puede fomentar la creatividad de los estudiantes no solo al momento de hacerlos, sino al momento de escucharlos. Ellos pueden imaginarse en los escenarios que quieran. También, al momento de que pongamos un estudiante a hacer un podcast, va a fortalecer sus capacidades y habilidades comunicativas, y no solo entre ellos, sino con las demás personas a las que vayan a entrevistar o con las que vayan a charlar. También fomenta la investigación, porque si bien estamos hablando que un podcast se puede hablar de cualquier tipo de tema, hay que tener en cuenta que uno tiene que estar empapado del tema del que se vaya a hablar. Se deben tener los argumentos necesarios o las ideas claras para tener una mayor atracción por parte del público. Y finalmente, ¿qué mejor metodología que los estudiantes aprendan de ellos mismos con su propio estilo? Ya que ellos pueden tener una retroalimentación con respecto a los temas que sus compañeros hablan, o también el docente puede tener esa retroalimentación y les puede dar su punto de vista de si la información que dieron en su podcast está bien fomentada, está bien estructurada, o si en cambio hay que hacerle algunos arreglos o se tuvo que tener en cuenta otro tipo de construcción. ¿Cuál considero que es el mayor reto al momento de hacer un podcast? Pues bueno, considero que son varios factores los que hay que tener en cuenta al momento de hacer un podcast. Entre ellos está la planificación y la creación de guiones. Porque si bien estoy diciendo que un podcast es más que todo una charla amena, una charla tranquila con esta persona, con el invitado, no hay que dejar a un lado que tiene que haber una planificación. ¿Qué preguntas le voy a hacer? ¿Cómo va a ser el hilo conductor del programa? ¿Qué secciones va a tener? Entonces hay que tener en cuenta esto antes de hacer un podcast, que no solo vamos a charlar por charlar, sino que tiene que tener una estructura. También hay que tener en cuenta los ruidos o las interferencias que se pueden presentar al momento de hacer el podcast. Y este es uno de los retos más comunes que se presentan al momento de hacerlo, porque no estamos exentos de que en cualquier momento suene algo de fondo, un sonido incidente como nosotros decimos, o la persona empiece a decir malas cosas, se le fue una palabra, tiene que volver a repetirlo y digamos ya estaba bien y al momento de repetirlo se escucha un ruido, toca volver a repetirlo varias veces. Entonces por eso yo recomiendo que cuando uno va a hacer un podcast busque un lugar donde sea lo más insonoro posible para evitarse pues este tipo de problemas. También considero, pues no es tanto como un reto, sino más como una recomendación, saber
un poco o lo básico en cuanto a la edición de audio, ya que no siempre nos va a quedar perfecto el momento de grabarlo, así que hay que hacerle que algún corte, que si hay que subirle un poco más el volumen, bajarle un poco más el volumen, si queremos agregarle música. Entonces es necesario conocer como lo básico en cuanto a la edición, pero tampoco es que hay que saber hacer lo máximo posible para editarlo, porque muchas veces si queremos editarle lo más posible, ¿qué va a pasar? Se va a perder esa esencia de charla amena y se va a quedar una vaina un tanto extraña. Así que en cuanto a edición es preferible hacer lo básico y no meternos tanto en relleno a cambiarle varias cosas. Y finalmente, otro problema que yo encuentro en cuanto a la construcción de un podcast es el momento de tener las ideas o los temas claros. Considero que tiene que haber una organización como tal al momento de hacer los podcasts, porque tú no puedes empezar a hablar de un tema o proponer que el podcast va a ser de estos temas y en cierto punto ya no sabes ni qué vas a decir, te vas a quedar de brazos cruzados. No, uno tiene que tener en cuenta cuántos contenidos va a querer sacar, que si hay que tener un programa listo, 2 programas listos con anterioridad, es mucho mejor estar constantemente investigando para ver, bueno, ya hice este tema, tal vez el siguiente pueda hablar de lo siguiente, y así para que uno no se vaya a quedar sin contenidos en algún punto y se quede totalmente varado. En cuanto a un caso exitoso, o más bien casos exitosos, porque les puedo comentar 3 rápidamente. El primero fue que estuve en la construcción de una serie de podcast llamada La Voz de la Panela, que si bien este proyecto yo no estuve a cargo de darle la voz, sino que más bien estuve haciendo los guiones, haciendo la edición. Es un proyecto del cual yo disfruté muchísimo, aprendí un poquito más en cuanto a hacer este tipo de contenido de podcast. Y de hecho este proyecto, lo pueden encontrar en SoundCloud, se llama La Voz de la Panela. Es un trabajo muy chévere, me gustó bastante, así que se los recomiendo para que lo puedan escuchar cuando puedan. El segundo caso exitoso que tuve fue con unos chicos del colegio Simón Bolívar del barrio Libertador, acá en Tunja, en el cual yo tuve la oportunidad de ser como el profesor de estos chicos, ya que les enseñé cómo se hacía un podcast, cómo grabar. Nosotros grabamos incluso un programa de radio, ya que ellos necesitaban una manera de demostrar un proyecto que estaban haciendo, un proyecto ambiental, y pues yo les apoyé en la construcción de esto, yo les apoyé en la construcción de los guiones, en la construcción en cuanto a la edición. Y este proyecto también se encuentra en SoundCloud, se llama Los Guardianes del Ambiente, para que también, en caso de que quieran escucharlo, pueden hacerlo. Y por último, también quiero destacar un proyecto que tuvo mucho valor para mí y fue muy bien recibido también. Con este proyecto, de hecho, gané un premio Mejor Trabajo de Estudiante de Comunicación Social en los premios Enrique Medina Flores, y fue la construcción de un producto radial donde relatamos una tragedia que ocurrió en Samaca hace un montón de años, pero que se quedó básicamente en el olvido. Este trabajo se llama La Tragedia del 71 en Samaca, Boyacá, y también lo pueden encontrar en SoundCloud para que puedan escucharlo y disfrutarlo. Y bueno, con una ñapa rápidamente también quiero destacar pues este proyecto, el proyecto de Al Tablero, que para mí ha sido increíble pasar profesores, hablar con profesores, tener ese espacio como tan ameno para que podamos interactuar como que estudiante con profesor, profesor con estudiante. Así que muchas gracias, ya que este proyecto también es gracias a ustedes, fue construido justamente para ustedes y esperamos que en serio les esté encantando y gustando. Y así es como llegamos al final de otro capítulo de Al Tablero. Esperamos que lo hayan disfrutado y los esperamos en una próxima ocasión para seguir expandiendo nuestros horizontes, que aprendamos algo nuevo, pero que sobre todo nos divirtamos en el proceso. Estén pendientes porque seguiremos pasando profesores al tablero.